Seguimos con Gustavo Márquez, dirigente político, amigo. Yo cuando llegué dijo, ¿quién es el invitado? Porque andaba perdido. Pero tenía la idea de venir a trabajar hoy porque tú sabes que cuando uno tiene dolores, ponerse a trabajar ayuda bastante. Sí. Porque te pone a preocuparte por otras cosas. Estamos hablando de la guerra del Medio Oriente. Tú decías, estabas hablando de que Israel no tiene gente que vigile sus construcciones atómicas, mientras que a Irán siempre lo han acusado, sin haber comprobado nada hasta hoy, de que tiene, como tiene reactores nucleares para la electricidad, o sea, para la energía, siempre le están haciendo acusaciones y cosas de esas. Yo no sé si las tiene o no. Lo cierto es que ese conflicto del Medio Oriente, que tiene una larga data, está en uno de sus momentos más peligrosos. Y hay que tratar de que el planeta completo salga a decirle a los bélicos, mire, ya va, vale, calma, esa cantidad de bombas atómicas que hay en juego, va uno y se pone bravo y puede producir una escalada y todo eso que aparece en la ciencia ficción se te convierte, ¿verdad? Y acabas con el planeta, acabas con la vida. Pero lo cierto es que hay que retomar en medio de la globalización la tendencia a que el mundo vaya para mejor, no para peor. Que en vez de más guerras y más... Porque este proceso que ha creado las comunicaciones modernas, el streaming, todo esto, de una defensa de los valores de los países para resguardar su nacionalidad, su soberanía, bueno, ha producido unos extremos. Este extremo del señor Trump, que tú me vas a perdonar, pero Trump es más nazi que otra cosa. Toda esa persecución a los inmigrantes, bueno, ha originado en Estados Unidos una respuesta de rechazo, porque es un país de inmigrantes. Pero además, la inmigración, ayer leía esta ONG que preside Tomás Páez, que decía que de Venezuela se habían ido 9 millones de venezolanos. Yo decía, wow. Entonces, la inmigración es un recurso para los que buscan futuro, para los que tienen una situación de conflicto y buscan salidas. Entonces, el actuar contra la inmigración, porque los nacionalismos europeos tienen ese discurso anti-inmigrante. Sí. Y cuando tú empiezas en estos lados, está bien, defiende la patria, defiende tu territorio, tu país, que es tu cultura, pero defiéndela como éramos los venezolanos. Venezuela era un país donde como en la época de las dictaduras la gente venía aquí a resguardarse, porque era un espacio de libertad, de encuentro, etc. Tiene que haber una política, una defensa del nacionalismo para rescatar, como te decía antes, oye chicos, lo mejorcito de la raza, no lo peor, no esta rabia, esta cosa, esta guerra que ha sido la constante de la historia humana, pero que además nunca se termina. Estas guerras tienen ya no sé cuánto tiempo y están ahí y la gente como si nada ya. Sí, entre otras cosas, no se terminan porque recuerda que la economía estadounidense concretamente depende de la guerra, como lo dijo Eisenhower con mucha claridad. Es un país bélico. Exacto, es bélico, pero que usa la guerra como una palanca económica para generar, digamos, crecimiento económico en Estados Unidos, porque a través de la guerra logra impulsar justamente esa industria que es conexa a la aviación y a todo lo que significa el sistema de armas, que mueve todo tipo de cadenas industriales y además les permite justamente reconstruir los países después de la guerra, porque ese es el juego. Primero destruyen y después reconstruyen. Y ahí está un gran negocio que les ha permitido moverse. Eso lo decía Eisenhower claramente, diciendo, ese es el gran... El motor. El motor, uno de los motores principales del proceso. Mira, todo lo que es el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, eso primero ha sido, y es definitivamente, tiene un propósito militar. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La Internet surgió. La Internet surgió ahí. Todo eso es producto de lo mismo. Entonces, ese es un problema muy serio porque es el sistema capitalista que está enlazado con la producción de la guerra
Y ahí entonces la guerra es sectorial, la guerra está orientada también enfocada con criterios como, por ejemplo, el sionismo, que busca la dominación, la supremacía de un sector sobre otro. Entonces, eso va provocando esta situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Ahora, frente a eso, creo que justamente lo que está planteado es impulsar el multilateralismo, lo que viene planteando países como China, que no ha sido nunca un imperio, por cierto, que su política siempre ha sido pacífica. Y más allá de que ellos busquen, pues, por supuesto, dominar el mercado y una serie de cosas, lícitamente poderlo hacer, sin embargo, hay que señalar que, digamos, tiene una posición muy clara. Por ejemplo, ahorita ha planteado, frente al tema de Israel, ha salido a decir, momentico, vamos a pararnos allí, no puede ser, vamos a buscar un entendimiento, porque además también son afectados, como es afectado todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es preocupante esta situación. También me preocupa algo, y quiero señalar esto de manera muy puntual. Por ejemplo, esa declaración que dio María Corina Machado, ayer creo. Ah, sí. Sí, diciendo, prácticamente está señalando que en Venezuela pues se están construyendo drones y hay un armamentismo. De hecho, pues la alianza de Irán con Venezuela es peligrosa para Occidente, para Estados Unidos. Y eso es un llamado velado, pues prácticamente a intervenir el país por la vía, pues, de que hay que liquidar a un enemigo que es aliado del enemigo principal, que en este caso es Irán, en este momento en esa guerra particularmente. Eso es muy grave, porque más allá de que lo que quisiera decir, hay alianzas, hay cooperación entre Irán y Venezuela, pero eso no puede hacer que un liderazgo que se dice venezolano esté estimulando una intervención de esa naturaleza en el país y convertirnos a nosotros en enemigos de guerra, pues, al país como tal, porque no es el gobierno, Sí, es esa el es una país, es la implicación. nación. Bueno, de eso íbamos a discutir Sí, eso, sí, pero ya que te metiste allí, en el aterrizaje de ese conflicto y sí. lo que significa para Venezuela, hay que decir varias cosas. Fíjate, los nacionalismos. Hay un sector de la oposición que le cedió la soberanía al gobierno. Se la cedió en términos que ni siquiera llamó a votar en el referéndum del Esequibo, que había que hacerlo por sentido patriótico, sino que además tiene un discurso pro-Trump, pro-americano, pidiendo invasión, golpe de Estado, sanciones, eso que hizo la señora Machado, pide más sanciones para debilitar al gobierno de Maduro. Pero ese discurso tiene esa puesta en escena, que bueno, somos defensores de la libertad, los derechos humanos, la democracia, tiene esa puesta en escena que le da un valor épico, estamos luchando contra la dictadura, etcétera. Pero el gobierno también juega. Cuando tú le dejas la soberanía al gobierno, ese es su principal argumento. Yo estoy convencido que en la elección del 25 de mayo, la recuperación del electorado que tuvo el gobierno allí, tiene que ver con ese discurso, porque el pueblo, los sectores que eran los que votaban por Chávez y por Maduro, que se fueron alejando por la situación económica, cuando ven a la señora Machado actuar de esa manera, pidiendo invasiones, sanciones, etcétera, dicen, es verdad, hay una amenaza del imperio y esta señora está conspirando, es parte de esa amenaza. Entonces, eso le sirve al gobierno, bueno, todos los días salen denuncias de conspiraciones de todo tipo. Diosdado señaló que él no iba a contar cuántas ni dónde, una cantidad de sabotajes contra la industria petrolera. Y todos los días agarran a alguien y denuncian a alguien. Esta cantidad de tensiones que se dan todos los días, la base de todo ese clima es la conspiración, la intriga. Porque la gente puede pensar, yo por lo menos soy muy proamericano, me encanta La Vega, Nueva York, la cultura americana, Hollywood, es un gran pueblo, como el pueblo de Israel. Yo no soy antisemita ni nada de eso. A mí Israel me parece un enorme país, un ejemplo de voluntad de pueblo, de nación. Y sí creo que fueron víctimas de un holocausto, yo sí, eso sí creo, de unos maltratos, y que eso amerita ver a Israel como resultado de un proceso, porque
es una historia y hay que verlas así. Pero este clima de intriga se nutre de las amenazas que provienen de sectores de este tipo, que además no solo pelean con el gobierno, pelean con todo el mundo. Todo el que no está de acuerdo con ellos es un venderío, un traidor, una cosa de esa. Pero el gobierno termina diciendo y haciendo y moviendo y consolidándose porque tiene a quienes argumentan de esa manera, los tiene allí y les sirven, tienen un doble propósito. En la guerra que está planteada, en esa confrontación, les son muy útiles. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos, porque vamos a ir al corte y ya estamos con Gustavo Márquez.